Когда давай начнем? Так, ну начинаем тогда. Buenas tardes a todos, espero que me están escuchando y le doy bienvenida a todos ustedes a nuestra tercera charla ya en este ciclo y segunda charla con el profe Denis, que nos va a hablar hoy otra vez sobre Rusia. Estoy aceptando a todos los que quieran participar. Y antes de empezar, antes de dar la palabra a Denis Nikolaevich, me gustaría, como siempre, decirle que antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mientras el profe Denis va a hablar, yo le pido a todos apagar sus micrófonos o yo voy a apagar los micrófonos de ustedes. Y si quieren hacer algunas preguntas, por supuesto, pueden hacerlo mientras tanto por el chat, ¿verdad? Y le vamos a hacer las preguntas mientras él está hablando. Y después, cuando el profe Denis termine, nosotros vamos a poder hacer comentarios y hablar y hacer las preguntas así ya en vivo. Así que vamos ya a ir empezando y muchísimas gracias otra vez a todos. Bienvenido, profe Denis. Muchas gracias. Hola a todos. Здравствуйте. Bueno, hoy seguimos hablando de la historia de Rusia, ¿no? Pero vamos a hablar solo de la historia de los siglos XX y XXI, ¿no? Para no hablar muchísimo de otros siglos, porque tenemos muchos eventos, muchos acontecimientos en este siglo XX y XXI y son muchos, por eso vamos a hablar en breve de los más importantes, de la mayor significancia, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos banderas de Rusia y de la Unión Soviética, porque después de la desintegración de la Unión Soviética, sí, hablaremos un poco de los acontecimientos de Rusia moderna. Bien, entonces vamos a empezar con los inicios del siglo XX. Hablaremos del último zar de Rusia, del último rey de Rusia, Nicolai II o Nicolás II. ¿Sí? Aquí está la familia del rey, del último emperador de Rusia, que gobernó entre los años 1864, perdón, 94 y hasta 1917, hasta su abdicación como resultado de la Revolución de Febrero. Durante su reinado, el Imperio ruso sufrió un declive político, militar, y este declive llevó al colapso del régimen imperial, por desgracia para la familia del rey. Y en 1917 toda la familia que vivía en el palacio aquí, este azul, en el Palacio Tsarskoye Selo, ¿sí? Que podemos traducir como la villa de zar, la villa de reyes, y toda la familia fue arrestada en este palacio y los enviaron luego a Siberia, a la ciudad Tobolsk primero, luego a Ekaterimburgo, la ciudad que también está en Siberia, y luego en julio de 1918 los bolcheviquis decidieron ejecutar toda la familia, porque la familia real era como un símbolo para todos los que lucharon por el Imperio Ruso durante la Guerra Civil, ¿sí? En Rusia. Hablaremos un poco más tarde de la Guerra Civil. Y los bolcheviques decidieron matar toda la familia, ¿sí? Y por desgracia eso pasó en julio de 1918. Es esta casa en Ekaterimburgo, ¿sí? Donde fueron fusilados todos los miembros de la familia real. Aquí supuestamente es un cuadro como pasaba todo en esta casa y es el resultado después del fusilamiento de toda la familia, es el cuarto donde fusilaron la última familia real de Rusia. Ahora esta casa no existe ya, fue derrumbada y ahora está en su lugar no sé, es una iglesia pequeña, sí, claro que dedicada a la muerte de Nicolás II y de toda la familia real. Y después de fusilamiento, todos los cadáveres, todos los cuerpos de la familia real fueron quemados
y enterrados en los suburbios de Ekaterimburgo para que nadie supiera, ¿sí?, dónde estaban los cuerpos y, como he dicho, para eliminar este símbolo del Imperio de Rusia. Bien, otra persona que influyó mucho, o mejor, afectó mucho la familia real rusa fue Grigori Rasputin. Yo creo que muchos conocen esta persona. Aquí está, Grigori Rasputin, ¿sí? Ese hombre fue un místico ruso con gran influencia en la dinastía romana entre los años 1905 y 1916. ¿Sí? Él tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual él fue llamado el Palacio de los Reyes Rusos para cortar hemorragia de su hijo, del hijo de Nicolás II, Alexei, que padecía de hemofilia, yo creo. ¿Sí? Tenía esta enfermedad muy rara y solo Grigori Rasputin, ese hombre, podía curarlo efectivamente, bueno, no sé, mediante hipnosis o mediante rezos. Nadie sabe exactamente cómo lo hacía. Y con el tiempo él empezó a jugar un papel importante, no solo para jugar un papel importante en política rusa. ¿Sí? Él empezó a dar consejos a la emperatriz, al emperador ruso, y tomar un papel decisivo en los nombramientos de ministros, etcétera, etcétera. Entonces, él se hizo una persona muy importante. Y su comportamiento, aquí podemos ver a él con generales, ¿sí?, rusos, y aquí podemos ver cómo la población, ¿sí?, lo entendía la situación conectada con Rasputin, ¿sí? Aquí en sus rodillas está la emperatriz, aquí está el emperador, y ellos están tomando algo. Aquí también que 3 personas reinaban al mismo tiempo con Grigori Rasputin también. Aquí lo mismo, el rey, el zar, aquí es como un criado de Grigori Rasputin y él está comiendo, bebiendo, etcétera, etcétera. Y por fin su comportamiento comenzó a suscitar odios entre la nobleza rusa y entre el pueblo ruso. Y la influencia de Rasputin, como he dicho, agrietó fuertemente el prestigio de la monarquía ante la opinión pública. Y finalmente, un grupo de aristócratas, aquí están, 3 personas, el primo del rey Nicolai II, el duque Yusupov, y diputado de la Duma estatal, en diciembre del año 1916 organizaron el asesinato de Rasputin. Luego, este asesinato fue llamado un acto patriótico. Aquí tenemos la foto de una sala donde ellos intentaron matarlo. Ellos invitaron, estas 3 personas invitaron a Grigori Rasputin al palacio del duque Yusupov y le dieron pasteles y vino cargados de ciano, pero no le afectó mucho. Por eso, el duque Yusupov decidió disparar contra él, pero tampoco pudo matar a Rasputin. Y por fin, Purishkevich dicen que él le disparó 2 veces a Rasputin y por fin lo mataron. Después ellos arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. Y la policía encontró el cuerpo de Rasputin solo unos días después. Lo más interesante es que a estas 3 personas que pueden ver en las fotos no les condenaron, ¿sí? Porque dijeron que que el asesinato de Rasputin fue acto patriótico, como he dicho yo, porque el pueblo ya no podía soportar más la influencia enorme de esta persona en la familia real y en la situación en todo el país. Y otro dato interesante que después de la Revolución de Febrero, el cuerpo de Rasputin fue desenterrado y también quemado en un bosque cerca de San Petersburgo y luego las cenizas fueron esparcidas.
La razón es la misma, ¿no? Porque Rasputin para muchos era como un símbolo y para que no exista, hicieron esto, quemaron su cuerpo. Bien, no hay preguntas todavía, ¿está bien? Bueno, porque ahora empezamos con la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Seguimos paso a paso de los inicios del siglo hasta sus finales. En la Primera Guerra Mundial, eso fue un conflicto militar de carácter mundial, claro. Y participaron, podemos decir, primeros seis países. Rusia, Inglaterra y Francia por un lado, y Alemania, Austria-Hungría y Italia por otro lado. Esta guerra recibió el calificativo de mundial porque, como he dicho, se vieron involucrados todas las grandes potencias del mundo y luego también participó el Imperio de Japón, el Imperio Otomano y Reino de Bulgaria. Los últimos dos se unieron a Alemania y Austria. Y por fin, después de casi 4 años de combates de la guerra, tras una gran ofensiva alemana a principios de 2018 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados, Rusia, Inglaterra y Francia, hicieron retroceder a los alemanes. Y luego Alemania solicitó un armisticio el 10 de noviembre de 1918 y así pusieron fin a la guerra con la victoria aliada, podemos decir. Aquí vemos los aviones de aquella época, ¿sí? Los barcos, aquí los soldados y tanques que ahora podemos decir que son muy ridículos, ¿no? Ahora se ven un poco extraños. Sí, son los tanques de alemanes y franceses y rusos. Aquí están los soldados rusos, por ejemplo. Estos son los soldados franceses y otros ejemplos de soldados así. Y tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir. Imagínense, 4 grandes imperios. Imperio alemán, el ruso, y austrohúngaro y el otomano. 4 imperios desintegraron. Y el mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial. Pero también habían muchísimas víctimas de esta guerra. Aquí podemos ver que en Rusia fallecieron más de 3 millones de personas, ¿sí? En otros países un poco menos, pero aquí 2 millones y medio, sí, aquí 1.500.000, etcétera, etcétera. Por países podemos ver cuánta gente murió, cuántos soldados y no solo soldados murieron durante esta guerra. Muchos en totalidad, pero nadie sabía que pronto vendría la Segunda Guerra Mundial y que habrá mucho más víctimas que en la primera. Bien, después pasamos a la Revolución de 1917. Entonces creo que muchos saben que la Revolución pasó en octubre de 1917, encabezada por el famoso Vladimir Lenin, ¿sí? Que en realidad tenía el apellido Vladimir Ulyanov y Lenin era su apodo, ¿sí? Como Stalin, no es el apellido real, es el apodo. Y en Rusia se desataron, en 1917, se desataron una serie de acontecimientos que cambiaron no solo a Rusia, pero todo el mundo. Porque primero, esa revolución acabó con un imperio de 300 años y transformó el sistema político, económico del país y dio origen al primer sistema comunista de la historia y tuvo una influencia enorme sobre el resto del mundo.
Pues a principios del siglo XX, bueno, podemos decir que Rusia era un país atrasado, desigual, con grandes masas de población muy pobre y una pequeña élite muy rica. Sufría una profunda crisis económica y, como decía, estaba gobernando por una monarquía absolutista liderada por Nicolás II, que era extremadamente impopular. Y, por si fuera poco, el país entró en la Primera Guerra Mundial y sufrió grandes derrotas. Por fin, ¿sí? El descontento social era enorme. Y, Alguien prendió su micrófono. Profe Denis, mientras estamos acá arreglando las cosas, me piden si puede hablar brevemente de la Revolución de febrero de 1917. sí, un poco más tarde, porque ahora estamos hablando de la revolución más importante que cambió muchísimo todas las cosas en Rusia. ¿Sí? Es la Revolución de Octubre de 1917. Y para terminar, sí, lo que quería decir, la revolución encabezada por Lenin, ¿sí? Empezó en octubre, el 17 de octubre, no, 17 no, el 25 de octubre, ¿sí? Y hay una leyenda que dice que el crucero Aurora, ¿sí? Disparó para dar la señal para empezar la revolución, como podemos verlo aquí. Y los soldados se dirigieron a donde está nuestro Palacio de Invierno. Palacio de Invierno era la residencia oficial de los reyes de Rusia, del emperador ruso. Y aquí podemos ver cómo atacan este palacio. Y luego entraron dentro, ¿sí? Y aquí empezaron, aquí podemos ver los soldados del Ejército Rojo, los soldados bolcheviquis, que empiezan a, bueno, romper todo, ¿sí? Por ejemplo, los cuadros de reyes anteriores de Rusia. Y aquí podemos ver a Lenin que con su intervención ante los, no sé, soldados, obreros y otras personas. En general, estas personas jugaron un papel importante en la revolución. Aquí está Lenin, aquí está Stalin, todavía joven, y Trotsky, que fue luego matado en México. Y sí, el Palacio de Invierno es ahora, 2023, y es en 1917. Y el crucero Aurora ahora está cerca de una de las riberas de San Petersburgo. Aquí podemos ver el río Nevá, ¿sí? Y aquí está, se puede ir de excursión eh, para ver por dentro y exterior, ¿sí? De este crucero, y es bastante interesante. ¿Qué más podemos decir? Los resultados. Bueno, como resultado, primero, fue el resultado de la victoria de la revolución, es que Rusia salió de la Primera Guerra Mundial. Pero, como consecuencia de la revolución, entonces estalló una guerra civil, ¿sí? Que enfrentó a las fuerzas contrarias a la revolución, a los bolcheviques revolucionarios. Y por fin los bolcheviques vencieron, ganaron y formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS o la Unión Soviética simplemente, que más tarde se convirtió en una potencia económica, política y militar, aunque también hubo una enorme represión, falta de libertades, y el país pasó por periodos de mucha pobreza, claro que sí. Y además la Revolución Rusa provocó un gran terremoto político, podemos decir, en todo el mundo, ya que fue gran referencia de un sistema alternativo al capitalismo para partidos y sindicatos en muchos países y inspiró otros movimientos revolucionarios, por ejemplo en China y en Cuba más tarde. En cuanto a la Revolución de febrero, no fue la revolución conectada con bolcheviques, y la verdad es que no fue Lenin quien hizo a Nicolai II
dejar el trono, sino los representantes de otros partidos, que luego formaron un así llamado gobierno temporal, podemos decir, ¿sí? Pero no pudieron hacer nada y toda la situación en el país seguía empeorando y por fin llegó Vladimir Lenin con sus seguidores. Eso pasó medio año después, más o menos, ¿sí? Porque la primera revolución tuvo lugar en febrero y la segunda en octubre. Y como consecuencia de lo que después de la revolución de febrero no cambió casi nada, no pudieron cambiar nada. Así es, en breve, si hablamos de la revolución de febrero. Bueno, luego llegó, como he dicho, la guerra civil. La guerra civil que duró entre 1918 y 1922. Por desgracia, sí, eso fue una guerra muy sangrienta. Está listo, ¿no? Sí. Durante la cual murió mucha gente. Más o menos 12 millones de personas. Aquí. Los enfrentamientos eran entre el Ejército Rojo, así llamado el Ejército Rojo, y el Ejército Blanco. ¿Sí? Aquí podemos ver a los soldados del Ejército Rojo, aquí también, y aquí un soldado de Ejército Blanco, así llamado. Bien, aquí también podemos ver soldados de diferentes ejércitos, ¿sí? Como por ejemplo del mismo Ejército Blanco también. Y aquí el uniforme de Ejército Rojo, por ejemplo. ¿Qué más? La guerra civil fue un conflicto armado múltiple, ¿sí? Y por un lado estaba Movimiento Blanco, así llamado Ejército Blanco, y por otro Ejército Rojo de los bolcheviques. Y al final de la guerra civil, la Rusia soviética se encontraba exhausta y arruinada, ¿sí? Porque tenían hambruna, tenían sequías que empeoraron la situación. Y muchas personas murieron no solo en la guerra, pero también de hambre, por ejemplo. Más de 6 millones de personas murieron de hambre durante esos 4 años. También epidemias, más de 3 millones. El Ejército Rojo perdió 1 millón de soldados y el Ejército Blanco 250.000 personas. Total que durante la guerra mundial, no, la guerra civil, murieron 12 millones, bueno, casi 13 millones de personas. Es muchísimo. La guerra civil rusa fue un baño de sangre, de verdad. 13 millones de personas es muchísimo. Y muchos dicen que se puede considerar esta guerra el error más grave cometido por Rusia en toda su historia. Pero bien, no se puede hacer nada, así es el resultado. Bien, es la guerra civil, la revolución está bien y ahora pasamos a la inmigración rusa. Acá tenemos una pregunta o un Muy bien. comentario, un ratito. Varios militares, sí, ahora justamente, varios militares rusos de Ejército Blanco migraron y lucharon en la guerra de Chaco, entre ellos el mayor Nicolás Goldschmidt. Y no solamente eso, después oficiales de Ejército Blanco han sido voluntarios en nuestro ejército durante la guerra de Chaco. Nuestro pueblo estará eternamente agradecido a todos quienes dieron sus vidas por nuestra patria. Yo adelanté un poco, perdón. Sí, 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 sí. Aquí tengo preparada una foto, sí, inmigrantes rusos en Paraguay y el famoso Iván Beляев, ¿sí? Está aquí. Muchas gracias por el comentario, de verdad. Y muy buen comentario, sí. Muy bien.
Entonces, Profe Denis, un ratito, ya que antes de pasar. Acá pasa que, para que usted entienda también un poco, acá la gente sabe que había blancos y había rojos. Y acá justamente nos piden, ¿pueden explicar quiénes son los rojos y los blancos? Ya usted dijo, pero si puede, en 2 palabras otra vez. sí, El profe claro, de claro, no hay problema. Bien, los rojos son, ¿por qué rojos? Porque tenían la bandera roja, ¿sí? Es el ejército, podemos decir, soviético. Aquel momento todavía no era ejército soviético, pero bien, ya empezaron a construir este ejército. A ver, aquí está la bandera roja de la Unión Soviética, de la futura Unión Soviética. Por eso son soldados de bolcheviquis, de Lenin, ¿sí? Es el ejército rojo de Lenin, podemos decir con palabras simples. Y el ejército blanco, podemos decir que es ejército de Imperio Ruso, de, bueno, emperador matado, asesinado, del emperador asesinado Nicolás II. El ejército blanco quería conservar el régimen monarquista en el país y el ejército rojo quería tener el régimen comunista, el régimen soviético, ¿no? Y por fin el ejército rojo ganó en esta guerra. Así con, así muy simples, no sé si está claro o no. Vale, bien. Acá nos preguntan que quieren saber quién son los soviets. Yo de verdad que no sé qué quieren decir con eso. ¿Los soviéticos o los Soviético. soviéticos? Soviéticos es igual, es igual. Soviets y soviéticos son sinónimos, podemos decir. Proviene de la palabra soviet, ¿sí? Consejos. Por eso soviético proviene de soviet, son más o menos sinónimos. Ujú. ¿No hay más preguntas? ¿Está bien? Sí, podemos pasar. Vale, muy bien. Entonces, ya veo que saben un poco de inmigraciones muy bien. Y inmigración blanca se llama así blanca también porque la mayoría de inmigrantes eran de ah, ejército blanco. Después de la victoria del ejército rojo, muchos, no solo soldados, pero también oficiales de ejército blanco, empresarios, latifundistas que perdieron sus posesiones, intelectuales, escritores y otras personas emigraron a otros países porque tenían miedo de que tal vez ejecutaran, ¿sí? En Rusia. Y muchas personas, así como podemos ver, en barcos, porque primero ellos iban al sur de Rusia, o a Ucrania o al sur de Rusia y luego iban a Turquía primero y luego a muchos países de Europa, Europa Oriental, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, claro, Francia, Finlandia, etcétera, Portugal, España, bueno, todos los países. Porque estiman que la cantidad de inmigrantes que salieron del país en este periodo oscila entre 1 millón y 2 millones de personas. Y es mucho, 1 millón o 2 millones de personas, nadie sabe exactamente. Por eso ellos fueron a muchos países y incluso a Paraguay y otros países de América Latina, ¿sí? Porque digo incluso porque están muy lejos de Rusia, ¿no? Alemania, Francia están mucho más cerca. Y sí, como nos ha comentado no sé quién, pero dijo sí que inmigración blanca jugó un papel importante en la vida de Paraguay. Pero para ellos, claro, para esos migrantes fue una tragedia muy grande, ¿no? Porque muchos decían que no podían vivir en Rusia y para ellos la vida estaba terminada, ¿no? Porque no podían ver su patria y no pudieron ver su patria nunca. Otro problema que apareció después de la revolución, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, es que muchos niños perdieron sus padres, ¿no? Perdieron sus hogares, no tenían dónde vivir. Por eso, esos niños de la calle, ellos eran niños pobres, sin techo, vivían en las calles de las ciudades, pedían limosna, hacían otras cosas, robaban, ¿sí? Para
encontrar algo para comer, beber y vivir en general. Y la crisis de los niños fue uno de los problemas más graves y tan grave y tan importante que las autoridades decidieron a crear una infraestructura social para ayudar a los niños a readaptarse a la vida social. Y dicen que a principios de 1920 la cantidad de niños de la calle podía ser entre 6 y 7 millones de niños. Imagínense, 6 o 7 millones de niños que vivían en las calles de las ciudades sin hogar, sin padres, sin dinero para existir, para mantener su vida. Y el problema se agravó muchísimo. Por eso Lenin, personalmente Lenin, se encargó de resolver este problema. ¿Preguntas? ¿No? No, todavía Sí, no. Muy bien. hay un comentario nomás de señor Blas Cristaldo. Dice que también muchas comunidades menonitas vinieron de Rusia a Paraguay en esa época. Sí, acá están Muy ahora. bien, muy Acá. bien, muy bien. Sí, podemos ver esos niños, son pobres y tienen esta ropa. Y por fin, a ver qué hacían con ellos. ¿Sí? Los niños fueron internados en refugios, orfanatos, recibieron educación. Podemos ver que aquí están ya estudiando. Luego se pusieron a trabajar y se convirtieron en pioneros del movimiento comunista. Y por fin, todas esas medidas tuvieron éxito y en 1935 se declaró que la crisis de los niños de la calle había sido superada. Necesitaron 15 años, ¿sí?, para superar esta crisis, pero como he dicho, 6 o 7 millones de niños sin hogar es cantidad enorme. Y por fin que el esfuerzo que hizo la Unión Soviética para reducir el número de los niños de la calle tuvo éxito, como he dicho, y los programas de rehabilitación mostraron su eficacia. Todo terminó bien con los niños de la calle. Vale. Al mismo tiempo, empezó la lucha contra el analfabetismo. Porque en la Rusia, antes de la revolución, había muy poca gente alfabética. Podemos ver aquí. En 1917, ¿sí? 79% de la población analfabeta, ¿sí? Solo 21 sabían leer y escribir, pero no creo que mucho. Sí, cosas simples, yo creo. Por eso, los bolcheviques, los soviéticos, decidieron erradicar el analfabetismo. Y cuando ellos tomaron el poder en 1917, como he dicho, casi todo el país era analfabeto. Y ellos querían cambiar completamente esta situación. Y para crear luego futuro paraíso socialista, necesitaban personas que sabían leer, que sabían matemáticas, que sabían escribir, etcétera, etcétera. Por eso, en 1919, ellos empezaron un programa de eliminación de analfabetismo, conocido como Ligbez. Y hicieron obligatoria la alfabetización en ruso para todos los ciudadanos entre 8 y 50 años. No solo para los peques, ¿no?, sino para entre 8 y 50 años. Aquí en la foto podemos ver un hombre que tiene, me parece que más de 50 años, pero está aprendiendo a escribir, tal vez. Y aquí la gente también en una de las escuelas. Aquí están aprendiendo, aquí también con los niños. Se llamaban estas escuelas puntos para la eliminación de analfabetismo. La gente estudiaba las bases de la escritura, la lectura y las cuentas. Y en primeros 20 años, más de 50 millones de adultos fueron formados. Y como resultado, a ver, aquí en este esquema ya podemos ver que la población analfabeta solo 10% y 90% ya sabían leer, escribir, contar, etc.
Por eso podemos decir que en, ¿cuántos años? 1917, 1939, un poco más de 20 años, ¿sí? Cambiaron situación con la gente analfabeta en la Unión Soviética. Bien, está bien, seguimos con otro tema. 1924, la muerte de Lenin y Stalin llega al poder. Es una historia muy larga, pero yo voy a contar las cosas más importantes. Vladimir Ulyanov, Lenin, sí, líder comunista y fundador de la Unión Soviética, murió el 21 de enero de 1924 en Moscú y tenía solo 53 años. Sus funerales pasaron durante 3 o 4 días y participaron millones de personas. No podían enterrar a Lenin porque mucha gente venía de toda Rusia para decir el último adiós, ¿no?, a Lenin. Y por fin decidieron conservar embalsamado su cuerpo. Yo creo que saben ustedes que en Moscú tenemos mausoleo de Lenin. Lenin sigue estando allí, ¿sí? Desde 1924. Y después de la muerte de Lenin, Stalin, que está aquí a la derecha, ¿sí? Su nombre verdadero era Iosif Djugashvili, era georgiano, no era ruso, pero tenía el apodo Stalin. Él llegó al poder y en el espacio de unos pocos años, más o menos 5 años, Stalin consiguió arrinconar no solo su acérrimo rival Trotsky, sino también a otros, como Zinoviev, Kamenev, Bukharin, eran políticos rusos que lucharon junto con él, junto con Lenin, durante la revolución. Y a partir de 1928, Stalin puso a Rusia en el camino de la modernización socialista, y fue como un preludio de la instauración del poder absoluto. Y como sabemos todos, por fin Stalin se convirtió en el dictador en solitario de la Unión Soviética. No Hay vamos a una hablar mucho pregunta. de... Vale, Alex Casco pregunta de dónde proviene la palabra Stalin. yo creo que de acero, Stal, Tal, ¿no? sí. Yo creo que sí, que era firme como acero, por eso. Vale, muy bien. ¿Qué más? Sí, digo que no voy a contar mucho sobre Stalin y Lenin porque seguro que todos tienen mucha información, saben mucho de uno y de otro, ¿sí? Porque son dos personas muy famosas. Por eso seguimos nuestra breve historia y pasamos a la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, terminó en 1945. Pero en Rusia empezó un poco más tarde, en 1941, y en Rusia la llamamos Gran Guerra Patria. ¿Por qué la Gran Guerra Patria? Porque en ella participó toda la población, bueno, casi toda la población del país, por eso tiene este nombre. Sí, aquí está un tanque ruso. Aquí están los partis, sí, que luchaban entre 1934 y otros, y hasta 1939, cuando teníamos un acuerdo entre Alemania nazi y la Unión Soviética, ¿sí? Un acuerdo de paz, pero los nazis por fin decidieron empezar la guerra contra Rusia, aquí está, contra la Unión Soviética, perdón. Aquí están dos líderes de aquella época de dos países. Y por fin, en junio de 1941, empezó la guerra, la Gran Guerra Patria. Aquí podemos ver las tropas alemanas, las tropas fascistas. Y en esta guerra fueron implicados muchas naciones del mundo. Ya lo saben, yo creo. No solo de Europa, pero de los Estados Unidos, también de otras partes del mundo. Y claro que habían muchas víctimas. Aquí podemos ver los soldados soviéticos, ¿sí? Los tanques soviéticos, bueno, episodios de la guerra. Y aquí una foto
muy curiosa. Aquí podemos ver que junto con los soldados está un oso. Sí, pero lo más interesante que no son soldados rusos, aunque debía ser, ¿no? Dicen que es una historia real, que en el ejército polaco, ¿sí? Estaba este oso que ayudaba a los soldados, ¿sí? Porque él podía trasladar los proyectiles, ¿sí? Para los camiones, porque los osos son muy fuertes y lo entrenaron y hacía este trabajo. Pero no, no son soldados rusos, son polacos, pero la foto es muy curiosa, por eso está aquí. Bien, además del Ejército Rojo, ¿sí? También había la guerra de guerrillas. Aquí están la gente que estaba en los bosques y, por ejemplo, en el territorio ocupado por fascistas, por alemanes nazis, y también ellos intentaban luchar contra las tropas alemanas. Como podemos ver aquí, ellos quieren romper ferrocarriles y para que no pasen los trenes alemanes. Donde, quiero decir un poco de las víctimas que sí, aquí está. Había muchísimas víctimas después de esta guerra. Recuerden que después de la primera había 3 millones. Aquí está escrito que 20 millones víctimas en Rusia, pero muchos dicen que habían mucho más, 27 millones. ¿Sí? En otros países de Europa también hubo muchas víctimas. En primer lugar, claro que en Alemania, pero en otros países también, como aquí, Polonia, por ejemplo, ¿no? Perdió muchas personas también. Inglaterra, aquí está Francia y otros países, pero la mayoría de las víctimas, claro que está en la Unión Soviética, porque los alemanes, los fascistas, atacaron nuestro país y mataban no solo a los soldados, pero a la población, ¿no? De los pueblos, en las ciudades, solo simplemente a la gente que vivía en estos pueblos y ciudades. Por eso hay muchas víctimas, muchos millones de víctimas. Muy bien. Ah, también tenemos que hablar de si los guerrillas están aquí, muy bien. Ah, tenemos que hablar sobre el sitio de Leningrado. Leningrado es el nombre antiguo Tenemos de San preguntas. Petersburgo. Vale, sí, perdón, sí. No, perdón que por interrumpir, para no pasar ya. Sí, sí, claro. Bueno, acá dicen el oso soldado. Acá nos pusieron un comentario, creo que es de, si leo bien, de Claudio Benítez, dice que bajo el mandato de Nicolás II fue el apogeo de la educación y de las ciencias. En 1914, el Imperio ruso contaba con 123.000 escuelas primarias y 9.053.000 alumnos. Antes de la Revolución del 17, el sistema de educación universitaria estaba más desarrollada que de Francia, Alemania e Inglaterra. No sé, como siempre, los historiadores nos dan datos diferentes, ¿no? Por eso, ¿a quién creer? No sé, tenemos que hacer un estudio más profundo. Pero suelen decir que, bueno, el sistema educativo no era tan desarrollado. No sé, comparando con Francia tampoco tengo esta información, por eso, bien, solo aceptamos el comentario. Sí. Está bien. Una pregunta, dicen, ¿dónde suele conseguir sus imágenes para presentaciones? ¿Museos, archivos digitales? Diferentes lugares, sí, Porque de verdad y que son diferentes. muy interesantes. Apoyo Yo el comentario. trato de hacerlo interesante, sí, para que no aburran todos. Diferentes sitios, empezando sí, con museos, diferentes periódicos digitales, a veces Wikipedia, sí, y otros lugares, por muchos lugares, sí, busco estos fotos. Y la última pregunta, ¿el cuerpo de Lenin aún continúa en la Plaza Roja? Sí, claro, por eso pueden llegar a Moscú y visitar.
el mausoleo. Está allí. Había varias polémicas que querían enterrarlo y todo eso, pero yo creo que hasta ahora está, ¿verdad? Sigue ahí. Sí, sí, todo está bien. Bueno, no sé si está bien o no, pero él sigue en la Plaza Roja. No sé, Bueno, para algunos sí es un problema grande, para mí yo creo que no. Es también un símbolo, como decía yo, sí, pero bueno, me parece que ahora muchos niños ya no saben quién es Lenin. mm, sí, Y es de verdad que es la parte de la historia. Acá dice, las cenizas de Rasputin dicen que sigue en el aire. Bueno, gracias por el comentario. no creo. Bueno, gracias. De verdad que son muy activos hoy todos. Pues Y es gracias por muy todo. bien, es muy bien. Entonces, sí, eso parece que interesa a todos, es muy bien. Bien, los guerrilleros sí que intentaban, bueno, descarrilar los trenes, cortar cables y ayudar con todo lo posible al Ejército Rojo. Vamos a hablar de un acontecimiento muy importante de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial o de la Gran Guerra Patria. Es el sitio de Leningrado, así se llamaba San Petersburgo en la Unión Soviética. Eso pasó cuando los tropas alemanes, ¿sí?, estaban alrededor de la ciudad y fue una acción militar de Alemania nazi, sí, con el objetivo de tomar rápidamente la ciudad, pero no pudieron tomar rápidamente la ciudad. Y por eso los alemanes optaron por bloquear los accesos a la población y dejar morir de hambre tanto sus habitantes como la guarnición, sí, que la defendía, a las tropas que defendían Leningrado, San Petersburgo, entonces. ¿Sí? Ah, y aquí podemos ver una niña, aquí fotos de aquella época, a los cañones que defendían a San Petersburgo de los aviones. La gente moría cada día y mucha gente moría cada día, especialmente en invierno. Aquí podemos ver una foto después de bombardeo y lo más terrible era el hambre, ¿sí?, que tenían en la ciudad. Y aquí podemos ver un trozo de pan, un pedazo de pan, ¿sí?, que daban a los ciudadanos en Leningrado y es para todo el día, ¿sí? Ese pequeño pedacito de pan, claro que era muy, muy poco y la gente moría cada día de hambre. Ah, para cambiar la situación, las tropas rusas, el ejército soviético, organizó el así llamado el Camino de la Vida, ¿sí? Este camino pasaba de territorio ocupado por el Ejército Rojo, por el lago Ladovsk y luego a a Leningrado, aquel tiempo a Leningrado. Y en invierno, por ejemplo, los camiones iban por el hielo. Sí, aquí podemos ver que él puede hundirse en cualquier momento, por eso tienen las puertas abiertas para que el conductor pudiera saltar del coche, ¿sí?, del camión y no hundirse con él. Y cuando era verano, claro que usaban barcos ah, para entregar, ¿sí?, comida, armas también y otras cosas a Leningrado. Este camino tenía más o menos 45 kilómetros. La ruta era muy peligrosa porque los alemanes nazis estaban a 4 o 5 kilómetros, estaban muy cerca de este camino y cada día bombardeaban el camino y también luchaba y también moría mucha gente, muchos soldados durante la ruta, cuando decían esta ruta. Y por fin este sitio de Leningrado terminó, en ruso se llama Blokada Leningrada, terminó en 1944, el 26 de enero. Y las fuerzas alemanas fueron expulsadas de Leningrado, de los alrededores de Leningrado, pero el bloqueo de Leningrado duró 900 días.
900 días, y murió mucha gente. La mayoría de frío, de hambre y muchos durante los bombardeos. Algunos dicen también datos diferentes, como podemos ver. Unos dicen que son más o menos 700.000 de civiles. Otros dicen que casi 1 millón de personas murieron en Leningrado. Por eso es lo mismo, la misma situación que con la educación, ¿no?, que acabamos de discutir. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió durante este sitio de Leningrado, durante este bloqueo. Y en honor, no sé, en honor o no, de estos 900 días, aquí en los alrededores de San Petersburgo, cerca del famoso Camino de la Vida, tenemos un bosque, podemos decir, un bosque pequeño de abedules, ¿sí? De 900 abedules, cada uno es como un día en Leningrado. Y es un, más o menos, no sé, monumento, podemos decir, símbolo, no sé, de este sitio de Leningrado. ¿Hay preguntas o seguimos? Sí, hay algunos comentarios. Voy a leer así por orden, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, Ángeles Croce dice que creo que estábamos hablando justo del cuerpo de Lenin. Dice que podría considerarse como un atractivo turístico que activa la economía. Así es atractivo turístico durante muchos años. Sí, y sigue. Junior creo que dice que en el Museo de la Guerra del Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay un ratito, se me salta, se encuentra la Galería de Honor. Ahí. Él quiere decir que sí, hay una galería de honor para los rusos que combatieron durante la guerra de Chaco. Perdón, porque no saltó y que combatieron en la guerra del Chaco, sí. Bueno, después, qué buena, dice, qué buena planificación para la hora de entregar recursos. Eso creo que es sobre la bloqueada de Leningrado, el bloqueo de Leningrado. El bloqueo, ajá. Sí. Y Victoria Ortiz dice, ¿es cierto que los alemanes no soportaban el frío de Rusia? Sí, es cierto. Y a veces dicen que el frío ayudó a ganar a los alemanes. Pero hay mucha gente que dice que son tonterías, ¿no? Frío, claro que sí, pero en Alemania, bueno, también hace frío, ¿no? En invierno están más o menos acostumbrados a las operaciones militares con éxito. Eso ayudó al Ejército Rojo ganar la guerra y no solo frío. Pero bien, sí, tenían frío, claro. ¿Un comentario más? Sí, creo que ahora apareció. Ajá. Un ratito. Yo no pude ir a la tumba de Lenin. Estuve en el invierno, el mausoleo cerraba al mediodía, parece. Thomas Ah, dice. Bueno. lo siento, Sí, lo siento. yo tampoco pude ir cuando estaba en Moscú varias veces. Había una fila tan enorme que yo no quise esperar. Pero yo intento ir a otros lugares, no tanto ver a Lenin. Bueno, qué remedio. Ujú. Eso es todo hasta ahora. Eso es todo, muy bien. Entonces, tampoco voy a hablar mucho de la Segunda No, Guerra Mundial. un Ah, ratito, ¿no? perdón. Vale, vale, no hay problema. ¿Puede hablar brevemente de la batalla de Stalingrado? Sí, es porque es muy famoso acá por la película. Hablar brevemente es imposible Ujú. porque es una de las batallas más importantes de la guerra y después de esta batalla empezó la reconquista del territorio de la Unión Soviética. Y bueno, brevemente es que fue más sangrienta, la batalla más sangrienta de toda la guerra. Murieron, bueno, no quiero equivocarme, pero más de 1 millón de soldados o 1,5 millones de soldados rusos y muchos, muchos alemanes. Porque unos querían, bueno, los dos querían ganar, ¿sí? Por eso esa batalla fue, bueno, un mar de sangre. Pero por fin los soviéticos ganaron. Y lo más importante, que toda la ciudad se convirtió en ruinas. ¿Sí? Toda la ciudad arruinada, no había casas.
no había edificios, no solo ruinas, porque los combates eran muy graves, muy difíciles en toda la ciudad. Por eso en breve es así, pero yo creo que hay libros así que describen la batalla de Stalingrado en general. Y también hay muchos libros que describen la Gran Guerra Patria, por eso aquí no no hablo mucho sobre este problema. Sí, solo quiero decir que la guerra terminó con la victoria en mayo de 1945 y aquí podemos ver Berlín y los soldados rusos que colocan aquí, sí, la bandera soviética y así es el símbolo de la victoria. Luego en la Plaza Roja en Moscú llevan las banderas de Alemania nazi, sí. Y por cierto, aquí está el mausoleo de Lenin, sí. Luego son los prisioneros de guerra, son alemanes nazis. Y aquí, como ya mostraba, sí, están las víctimas de la guerra, son muchísimas esas víctimas. ¿Qué más? Sí, la muerte de Stalin. En 1953, Stalin murió y aquí podemos ver sus funerales. Había muchísima gente, muchos días la gente visitaba, ¿sí?, sus funerales también de todo el país. Toda la población lloraba, ¿sí?, porque todos estaban seguros que habían perdido su padre del país, podemos decir así. Y primero ellos querían, bueno, los gobernantes de la Unión Soviética querían que Lenin y Stalin estuvieran juntos. ¿Sí? Aquí podemos ver el mausoleo, aquí está escrito Lenin y un poco abajo Stalin. Y para algún tiempo el cuerpo de Stalin estaba junto con Lenin. Pero luego decidieron que no estaba bien y trasladaron el cuerpo de Stalin a su tumba que está cerca del muro de Kremlin. Y aquí podemos ver el monumento. Y Lenin se quedó solo otra vez. Acá hay una pregunta. Fabiola pregunta si puede comentar sobre el desfile que se realiza el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Ajá. Bueno, sí. El desfile, hablábamos el sábado pasado, ¿sí?, de esta fiesta del 9 de mayo, que es el desfile más importante la fiesta más importante del país, y desfile también, y donde participan todos los tipos de tropas, los soldados de diferentes tipos no sé, de marina, de los aviones, tanques y otros tipos. Y no sé, pasa en la Plaza Roja, cerca del Kremlin, en presencia del presidente, de veteranos de la guerra, de personas importantes del gobierno, durante una hora y media, como máximo 2. Y luego por la noche termina con fuegos artificiales y nada más. En breve es así. Sí, podemos agregar que en casi cada ciudad tenemos eso, ¿verdad? La más principal está en Moscú, Sí, seguramente en San Petersburgo también hay suyo, ¿verdad? sí, sí, Eh, sí, pero el más importante es en ujú. Moscú y más espectacular, podemos decir. En otras ciudades también hay desfiles, pero son, bueno, más, no sé, modestos, más tranquilos, Sí, más sencillos. más sencillos, sí, podemos decir eso. Muy bien, luego hablamos de algunos logros de la Unión Soviética y el logro, bueno, no podemos hacer nada, pero la cosa más eh, popular, no sé, más famoso en todo el mundo es fusil de asalto Kalashnikov, ¿sí?, el arma más extendida del mundo. Aquí está su inventor y dicen que ahora en el mundo existen más de 100 millones de fusiles de este tipo. Es muchísimo. Y producen estos fusiles en muchos países, incluso en los Estados Unidos. Qué sorpresa. Bien, aquí tenemos sí,
yo creo que todos saben, ¿sí? Como es rifle de asalto o fusil de asalto Kalashnikov. Aquí tenemos en Moscú el monumento a Mikhail Kalashnikov, que en 1947 inventó este fusil. Por eso tiene este nombre, AK-47. A es de automat, es fusil de asalto, sí, K, Kalashnikov, y 47 es el año cuando él inventó este fusil. Así, muy fácil. Y es tan famoso que, imagínense, podemos ver monumentos a fusil de asalto. Por ejemplo, aquí en Corea del Norte. Este está en Siria, no recuerdo, o en el Líbano, no recuerdo en qué país. Otros países tienen este fusil en su bandera nacional. A ver, aquí está, dos países en África que tienen este automat Kalashnikov en sus banderas. Sí, aquí está también. Por eso es sí, muy famoso, muy extendido por todo el mundo. Bien, ¿qué más? Otros logros. Bueno, el Tenemos primer comentario. vale, muy bien. Так, un ratito. Tomás dice que en el desfile de la victoria la gente desfile con el rostro de sus parientes que lucharon o murieron en la invasión nazis. Ese es Bismarck Polk. Es otro desfile. Es un poco otra cosa. Sí, primero es desfile militar, donde participan solo militares, pero luego, más tarde, sí, es polk, no recuerdo cómo es en español. Yo tampoco ahora. Bueno, Tipo, es inmortal, ejército. inmortal, desfile inmortal. Ejército, podemos decir inmortal, si Sí. los parientes van con fotos de sus abuelos, bisabuelos, para así conmemorar, ¿sí? Que participan. Yo, por ejemplo, con mi familia también participé unas veces en este desfile, podemos decir ejército inmortal, con la foto de mi abuelo, que también participó en la Gran Guerra Patria. Y este evento es muy popular en Rusia, ¿sí? Que la gente, nadie hace a la gente salir a este desfile. La gente simplemente toma esa decisión por sí mismos y sale a las calles para conmemorar. Veo que hay otros comentarios, ¿no? Sí, un ratito, sí. Yo mientras abro quería decir que nosotros acá, por ejemplo, para no parecer gente rara con fotos de nuestros parientes, hicimos un desfile virtual. Yo hice un video con las fotos de Ah, nuestros parientes, quité la música de Panteón de Crimea, de Stalingrad, ¿cómo se llama? De Crimea, hay un panteón ahí. Y quité ah, esta música y hicimos un desfile virtual porque ok. somos pocos y para no salir, nos van a Para no decir asustar a la sí, gente, sí. sí, sí. Так, acá Ángeles dice, la Katiushka, el lanzacohetes múltiple también se consideran muy populares por su función. Si quieren, no sé, profe, comentar algo. Porque No. hay otro, Vasily Zaitsev fue, sí, Vasily Zaitsev fue un famoso francotirador ruso en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que esta persona lo conoce porque hay una película. Sí. Además, yo creo que acá tenemos algunos descendientes de esta familia, si yo no me equivoco. Sí, Puede ser, muy bien. bueno, ya todavía no hay más comentarios. Seguimos. Oh, muy bien, entonces pasamos a otros logros, ¿sí? Por ejemplo, el primer rompehielos de propulsión nuclear, ¿sí? Que claro que tenía el nombre de Lenin, ¿sí? Fue construido en 1957 y tenía longitud de 134 metros, ¿eh? Muy, muy largo. Y además tenía la potencia de 44.000 caballos de vapor. Un barco muy, podemos decir, potente, ¿sí? Y él podía romper el hielo con espesura de 1,70 m. Entonces, más o menos la estatura de una persona. Y es, como he dicho, el primer rompehielos.
Luego apareció el segundo, que se llamaba Ártico, ¿sí? Y este rompehielos fue el primero que llegó al Polo Norte, ¿sí? El primer barco que pudo llegar al Polo Norte, claro. Y ahora los primeros dos, claro que ya no les dieron de baja, son ahora como museos. Por ejemplo, Lenin está en la ciudad de Murmansk, es un museo, barco museo que se puede visitar. Rompehielos Ártica no es un museo, no sé dónde está, pero ahora tenemos otra Ártica, muy moderna porque fue construida en 2020. ¿Sí? Es un rompehielos muy moderno y para comprender lo grande que es, porque dicen que es rompehielos más grande del mundo, aquí tenemos una foto interesante. Vamos a ver. Eso es el barco, si es nave, podemos decir. Y aquí está edificio de 9 pisos. ¿Sí? Aquí está el edificio de 9 pisos para poder comparar el tamaño. Aquí está ese pequeñito, es autobús. ¿Sí? Y aquí no se puede ver, ese punto es un carro, un coche, ¿no? Por eso, mirando esto, podemos comprender lo grande que es. La longitud, 172 metros, de altura 54. Y lo más importante que él puede romper el hielo de 3 metros ya. Mm, Pueden preguntar, ¿para qué? ¿Para qué construyen esos rompehielos tan potentes? Es que nosotros tenemos, yo creo que saben, la ruta del norte, ¿sí? Podemos pasar por océano del norte, ¿sí? Y, por ejemplo, para trasladar mercancías ah, de Murmansk a China, por ejemplo. Se llama la ruta marítima del norte. ¿Sí? También conocida como Paso del Noroeste. Y es una ruta de navegación que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Pero el problema más grande que en invierno todo está congelado, ¿sí? Y los naves, los barcos no pueden pasar así simplemente. Por eso primero debe ir un rompehielos, ¿sí? Y luego le siguen otros barcos, otras naves y con mercancías, con no sé qué, con combustibles, con petróleo, con otras cosas. Por eso los rompehielos son tan importantes para el desarrollo económico, en primer lugar, de nuestro país. Bueno, mientras... Tenemos comentarios. Ajá. Aquí es la Ah, foto de Ártica. ay, Ujú. perdón. Sí, sí, dime. Aquí en Paraguay se hace algo, un ratito, se hace algo parecido al del Ejército Inmortal, con el rostro, con se me salta todo, con el rostro de luchadores sociales, el 1 de mayo muertos por gobierno de la Operación Cóndor, Ujú. un poco. Bueno, sí, entonces ustedes saben. Sí, y Pablo pregunta, ¿pudo recuperarse el Kursk? ¿Kursk Lastimosamente. Kursk, submarino o la ciudad? creo que sí, el submarino. Pablo, yo no sé de qué estás preguntando, de submarino que se hundió, entonces se hundió. Ah, yo creo que él está preguntando si le quitaron del submarino No, con... nuclear, dice, sí. Submarino nuclear. No, yo sé que está en el fondo, ¿no? Está muy en una profundidad muy grande, por eso es imposible levantarlo. Por Sí, eso no. yo escuché que los cuerpos sí quitaron, pero el submarino mismo se quedó nomás allá, ¿verdad? Yo creo que sí, que sí. Bien, rompehielos. Ajá, En el comentarios. costado de la nave dice flota atómica rusa, ¿verdad? Sí, es verdad. Qué bien, saben leer. Ajá. Eso es todo por ahora. Esto, muy bien. Perdón si yo no leí algún comentario, pero hasta ahora eso nomás es lo que aparece. Ujú. Bueno, otra cosa muy importante es programa espacial soviético. Yo creo que saben todos, ¿sí? Que, por ejemplo, en 1957 la Unión Soviética fue primera en lanzar un satélite artificial
espacio exterior. Aquí está el famoso satélite artificial. Para comprender también su tamaño, aquí puse la foto, ¿sí? Es el satélite y aquí está una persona. Y otra foto que me gustó mucho, que por ejemplo aquí tenemos nuestro planeta en 1957 y aquí un satélite volando, sí, y ahora no, pero bueno, hace 5 años, 2018, lo que pasa es increíble, ¿no? Muchísimos satélites alrededor del planeta. Yo creo que ahora, 5 años después, la situación es solo peor. Bien, y claro que saben que en 1961 Yuri Gagarin fue el primer, ¿sí? Hombre en viajar al espacio exterior. En, sí, en 1900, sí, el 12 de abril de 1961. Entonces es el primer hombre que voló al espacio. Yo creo que todos saben, tienen mucha información sobre este acontecimiento, por eso no pasamos aquí mucho tiempo. Aquí son fotos de aquella época de Gagarin. Y también una cosa importante, que 2 años después, la primera mujer, que se llama Valentina Tereshkova, voló al espacio. También la primera mujer fue una mujer soviética que voló al espacio exterior. Otra curiosidad, que hace 1 año y medio nuestros Yeah. decidieron rodar la primera película en el espacio. ¿Sí? Aquí podemos ver 2 personas, es una actriz y es un director, y ellos fueron a la famosa Estación Espacial Internacional, ¿sí? Para filmar una película, para rodar una película, y ellos estuvieron ahí casi 2 semanas y esta película se llama El Desafío. Todavía no sé qué pasó con esta película porque no hay información sobre este desafío, que se llama Desafío, pero dicen que es un film que narra la aventura de una cirujana, de una médica cirujana que viaja al espacio para operar a un cosmonauta enfermo. No sé, un argumento un poco extraño, pero bien. Lo más interesante es que una actriz, no son cosmonautas profesionales, y un director de películas sí fueron al espacio para filmar una película. Es muy Acá extraño. tenemos una Ujú. pregunta. ¿Desde dónde se hacen los lanzamientos del programa espacial ruso? Kazajistán, sigue en Kazajistán. Porque todavía no han terminado, bueno, si no me equivoco, la construcción de nuestro, ¿cómo se llama? Откуда запускают ракеты? Eh, Cosmódromo, ¿sí? Sí, en la ahí, parte oriental de nuestro país siguen construyendo. También tenemos otro cerca de Moscú y también utilizamos Kazajistán, Cosmódromo de Kazajistán para lanzar cohetes en el exterior, sí, en el espacio exterior. muchas gracias. Y por las preguntas Ah, también. Me encanta mm, hoy, muy interesante. Ya casi terminamos. Un poco de paciencia. Es No, la estación. súper bien. Y muchas gracias por las preguntas. Sí, eso sí, es muy importante. También tenemos otra cosa muy interesante, no sé si saben o no, que existe turismo espacial. Y aquí podemos ver el primer turista espacial que se llamaba Dennis Tito de los Estados Unidos. Él fue el primer ser humano que viajó al espacio únicamente por placer. No era cosmonauta, no necesitaba hacer ninguna investigaciones, estudios, simplemente quería viajar al espacio. Y solo pagó $20 millones para tener esta posibilidad. Pero el turismo, bueno, no es muy, no sé por qué, desarrollado. Actualmente hay solo 8 turistas espaciales, además de Tito, son de diferentes países. Por ejemplo, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, Hungría, Irán y nada más. Algunos son de Japón 2, de Estados Unidos también 2, no recuerdo, algo así. Y todo empezó en el año 2001. Por eso, si quieren, bueno, pasar una semana
en la Estación Espacial Internacional, y si tiene 20 millones de dólares, entonces hay esta posibilidad. Ah, pero hay Acá, otro problema, que tienen que tener buena salud. acá Blas Cristal dice que es un poco caro el boleto. Sí, mejor vamos a ir a Rusia. Un poco caro el boleto. Muy buen comentario. Sí, estoy de acuerdo. Pero a ver, qué bonito ahí foto. Vale, pero volvemos un poco a la época soviética y hablaremos un par de palabras, simplemente hablaremos de la crisis de los misiles de Cuba, porque fue un evento muy importante, pues todo el mundo estaba al borde de una guerra nuclear, ¿sí? ¿Por qué? Porque en octubre de 1962 la Unión Soviética construyó una base militar con misiles nucleares de alcance medio y los instaló, los colocó en Cuba. Y los Estados Unidos lo supieron y empezó un conflicto diplomático, por fortuna diplomático, porque durante 2 o 3 días, como he dicho, todo el mundo estaba al borde de una guerra nuclear. Pero por fin todo terminó bien, la Unión Soviética retiró todo su armamento nuclear, ¿sí?, de la isla, y los Estados Unidos también tranquilizaron y no pasó nada, ninguna guerra nuclear. Aquí la foto de Fidel Castro y Nikita Khrushchev. En aquella época el secretario general de la Unión Soviética. Y aquí está, y también John Kennedy. Sí. Gracias a él en particular, sí, no hubo guerra mundial, nuclear, perdón. Vale, comentarios, o seguimos. Seguimos. Ya estamos en los años 90, bueno, 80 mejor. La famosa perestroika en la Unión Soviética y también la ley seca. Ahora vamos a saber qué es esto, la ley seca. Bueno, creo que esa cara les suena, ¿no? Es Gorbachev, Mikhail Gorbachev, con su perestroika, con su glasnost y democracia. Perestroika podemos traducirlo más o menos como reformas, ¿no? Reconstrucción, reformas, algo así. Democracia es democracia y él llegó al poder, Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985 y quería reorganizar el sistema socialista del país. Él quería añadir, bueno, podemos decir rasgos de la democracia al régimen soviético. Pero, bueno, el país fue incapaz de enfrentar este proceso. La perestroika acabó con el cese forzoso de Gorbachev por la oposición interna y la consecuente disolución de la URSS como Estado soberano. Entonces podemos decir que por desgracia o por fortuna, no sé, Gorbachev no pudo llegar a su objetivo y perestroika terminó, bueno, mal. Casi no había ninguna reformas políticas y económicas y la Unión Soviética solo la situación se empeoraba en todas las esferas de la vida. La ley seca fue una de las partes de esta perestroika, ¿sí? En 1985, ¿sí? La administración decidió fortalecer la lucha contra embriaguez, contra el alcoholismo, para erradicar el alcohol ilegal, etcétera, etcétera. Y esta ley pasó a la historia como la ley seca. Aquí podemos ver las fotos que sí, que esta persona no quiere tomar. Estos chicos parece que tomaban en la calle y por eso la policía los lleva, ¿sí?, a la comisaría. Y aquí podemos ver una tienda donde vendían vinos, vodka, etcétera, otro alcohol, y la gente, podemos ver cómo luchaba por comprar esas bebidas alcohólicas. Pero por fin todo terminó mal, porque la indignación masiva de la población, tuvieron la indignación masiva, y la crisis económica que inició en el 1987, obligaron al gobierno a frenar la lucha contra la producción y consumo de alcohol.
Además, había muchas intoxicaciones por el alcohol casero, porque la gente no tenía esa posibilidad de comprar alcohol en las tiendas, podemos decir, oficiales, y hacían su propio alcohol en casas y habían muchas muertes por este caso, porque había muchas intoxicaciones. Pero en esta tabla podemos ver que el consumo de alcohol bajó, ¿sí? En 1984, por ejemplo, es la cerveza, 662 millones de litros, aquí 514. Vino significativamente de 500 a 177, vodka de 296 a 133. La gente empezó a beber menos, a tomar menos, pero la indignación, había más indignación. ¿Algún comentario? Sí, un ratito porque, bueno, acá nos preguntan sobre Oleg Artemiev, el cosmonauta de la Estación Espacial actual. ¿Es de origen ruso? Bueno, su apellido suena ruso. Sí. Yo creo que sí. No, es que había muchos cosmonautas y no recuerdo exactamente todos sus nombres y apellidos. Sí, no, pero según su apellido me parece también. Acá dice, con razón, Homero Simpson nunca quiso ir a Rusia. ¿Por qué no quiso ir a Rusia? Y yo creo que por la ley seca. Ah, sí. Yo no soy, Puede ser. por la ley seca dice sí, yo no sigo Ah, el dibujito de Simpson, pero me parece que sí. puede ser, sí. Yo creo que además de Simpson, mucha gente no quiso viajar a Rusia por esa razón. Bien. Bueno, entonces pasamos a un evento muy malo que pasó en 1986, el famoso catástrofe de Chernóbil. Yo creo que ya todos saben. Eso fue un accidente nuclear en la central nuclear ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Y esta nuclear estaba a más o menos 20 kilómetros de la ciudad Chernóbil. Por eso se llama así la central de Chernóbil. Y este catástrofe es considerado el peor accidente nuclear de la historia, junto, ¿sí?, con el accidente nuclear de Fukushima, en Japón, en 2011. Son dos accidentes más graves con centrales nucleares en el mundo. Y la explosión, aquí podemos ver, ¿sí?, el lugar donde pasó esta explosión. Y después, la explosión provocó la mayor catástrofe, como he dicho, en la historia de la explotación civil de energía nuclear. Enseguida, 31 personas murieron en el momento del accidente, pero luego mucha gente, centenares de miles de personas tuvieron que ser evacuadas, fueron afectados por la radiación. Y ahora casi nadie sabe cuántas personas murieron así después de los efectos de radiación. Y la radiación se extendió a la mayor parte de Europa, ¿sí? Y había niveles peligrosos durante varios días, incluso semanas en toda Europa, en Rusia también. Para aislar la central, ¿sí?, unos días después, construyeron así llamado sarcófago, ¿sí?, una estructura de hormigón armado que envuelve el reactor, ¿sí? Es la central, es aquí, esta parte, aquí está ahora el sarcófago de hormigón armado para que no haya mucha radiación, ¿sí? Y así está más o menos protegida la central. Bueno, y ya estamos. Y hablamos de la llegada al poder de Boris Yeltsin, ¿sí?, el famoso presidente ruso durante 1991 y 1999, y por fin la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Yo creo que conocen a esta persona, ¿no?
Boris Yeltsin, él ganó las elecciones presidenciales en junio de 1991. ¿Sí? Proclamó un demócrata, ¿sí? Trató de hacer diferentes reformas democráticas en el país, pero bueno, algunas veces con éxito, a veces no. Pero durante su presidencia pasó este evento muy importante que se llama la disolución de la Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética, cuando podemos ver en este mapa, ¿sí? Cuando formaron diferentes países, aquí Rusia y 15 repúblicas antiguas de la Unión Soviética obtuvieron independencia. Por eso ahora tenemos Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia y otros, Kazajistán y otras repúblicas, y ahora son estados independientes, países independientes. Eso pasó en la época de la presidencia de Boris Yeltsin. Pero por fin sus reformas llevaron a un mal resultado, porque la economía de libre mercado y implementación de la terapia de choque económico por Yeltsin y la liberalización de los precios, programas de privatización, por fin lo hicieron a Yeltsin muy impopular entre la población rusa. Y por fin, a finales de 1999, Yeltsin renunció, pero lo hizo de forma muy sorprendente, porque él renunció el 31 de diciembre de 1999, cuando toda la gente estaba cerca de sus televisores, ¿sí? En la noche vieja, ¿sí? Todos celebraban la llegada del año nuevo, y Yeltsin dijo que su famosa frase que ya estoy cansado, me voy. Y así renunció de la presidencia. Y su sucesor era entonces primer ministro Vladimir Putin, ¿sí? Y en 2000, Vladimir Putin se hace el presidente de Rusia. Aquí tenemos la foto, ¿sí? De Yeltsin y de Putin, están juntos. Aquí está Medvedev, la Rusia unida, y aquí Putin en su primera presidencia. Luego, yo creo que saben que Putin fue reelegido en 2004, luego Dmitry Medvedev, que está aquí a la derecha de Putin, fue presidente entre 2008 y 2012, y luego en 2012 reelegimos a Putin, y luego 2018, y ahora tenemos enmiendas condicionales que le permiten postularse para la reelección 2 veces más. O sea, podemos reelegir a Putin 2 veces más. Bueno, y aquí terminamos. Por fin, ¿no? Muchísimas gracias. Un corto, sí, Nicolás. una breve, sí, en breve es así. Sí, claro que yo veo que quieren ustedes saber más información, pero no, no tenemos tanto tiempo, sí. Bueno, como decimos para empezar, ahora estáis interesados y podéis leer en internet, no sé, en otros lugares, sí, recibir más información sobre las cosas que les interesan. Vale, Sí, muchísimas comentarios, gracias. preguntas. Ujú. Sí, Rusia tiene una historia tan rica y llena de información. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Me gustó mucho todo lo oído, dice Sandra. Yo le agradezco mucho a todos ustedes por sus comentarios. Ya pueden prender sus micrófonos los que quieren hacer otras preguntas o quieren comentar algo. Le podemos escuchar con mucho gusto. Acá mandan muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios. De verdad que es una charla muy interesante. Como le dije la vez pasada, yo soy rusa y más o menos conozco nuestra historia, ¿verdad? Pero igual es muy interesante. Por favor, si alguien quiere hacer un comentario, cualquier comentario, muy bienvenido. ¿Sí? Tenemos Y un podemos poquito de tiempo. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola Jorge. Sí. Bueno, yo tengo una representación de una agencia comercial Rusia y Latinoamérica. Mi presidente reside en México.
Y realmente por causa de la guerra con Ucrania es difícil hacer ninguna negociación, ¿verdad? Porque lo bloquean todo financieramente. Y lastimosamente yo no veo una perspectiva inmediata de que termine esa situación, ¿verdad? Y una vez que termine, me imagino que llevará otra vez años de entrar en confianza en la parte comercial con los rusos. Y me apena mucho, ¿verdad? Porque es un país con una rica historia, de esta historia en gran parte muy esforzada. Ahora, no somos analistas especializados, pero ¿qué futuro hay en cuanto a la situación de la guerra de Rusia con Ucrania? ¿Cuándo terminará? ¿Qué pasará? Nadie lo sabe. No puedo comentar. Es una pregunta, bueno, no sé quién puede ser solo Putin puede contestar a esta pregunta. No, esta situación es muy grave, es muy difícil para comprender y contestar a estas preguntas. Por eso yo no dije nada en cuanto a esta situación, en cuanto a lo que pasa ahora, porque nadie sabe qué pasará. Por eso no, perdón, pero no puedo contestar a esa pregunta. Solo el Gracias. tiempo, solo el tiempo. Con el tiempo sabremos. El Bueno, nombre de profesor es Denis. Pablo nos preguntó. Sí, sí. de verdad que para nosotros todos siempre decimos acá, es muy dolorosa la situación, pero nadie sabe qué va a pasar en semanas. Tomás, Días. ¿vos querías preguntar algo? No, la situación esta ya depende de lo que Occidente planea hacer, porque hasta el momento todo lo que están haciendo desde años antes de la intervención militar, que no tiene sentido lo que deciden en colectivo ellos. Ujú. Mm. Es más un comentario, Eh, ¿no? Que una Sí, pregunta. sí, sí. parece, sí. Mm. Acá Pero César veo dice, ay, perdón. que el resto de las naciones en Asia y África se están moviendo para reabrir el comercio con Rusia Sí, es verdad. a través de otros medios, porque el problema son los bancos occidentales. Ujú, ujú. Muchas gracias por el Muy bien. comentario. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Mientras tenemos oportunidad de hacer las preguntas directas. Sí, tengo un comentario Bien. para hacer sobre la hija más joven del zar Nicolás II, Ujú, que se llamaba Anastasia. ujú. Eh, Ella creo que murió a los 17 nomás, muy joven. Ujú. Y, y teníamos, o sea, sobrevivieron fotos de ella que ella se sacaba con su cámara. Y si es que uno ve estas fotos, se da cuenta que era una adolescente más nomás, que era solamente una niña que jugaba, que se sacaba fotos como una adolescente de ahora. Y la verdad que es muy triste ver estas fotos porque por cómo fue asesinada, ¿verdad? Solamente por haber nacido en la familia real. Es muy triste nomás ver esta foto y conectar de esta manera con alguien que vivió hace 100 años, un poco más de 100 años. Solamente eso quería comentar. Muchas gracias por la charla. Gracias. Gracias por comentario. Sí, de verdad que es triste, pero así es la vida. Acá hay Bien. un comentario, profesor, respecto a Chernóbil. Había leído que al cumplirse 30 años del evento se preveía otra solución. No, no hay otra solución. Dicen que ahora en Ucrania construyeron otro tipo de sarcófago, pero muchos científicos dicen que no funciona como debía funcionar. Por eso este sarcófago soviético de hormigón armado es la protección principal. Y no se puede hacer nada de momento porque la radiación sigue estando dentro y, bueno, solo así protectar con sarcófagos, con ese aislamiento, podemos decir. Ujú. Violeta pregunta, ¿por qué no se podía tomar alcohol? ¿Qué ganaban con esa ley seca?
que ganaban. Bueno, muchas cosas querían ganar, pero bueno. ah, ¿Dónde estaba? Bueno, primero reducir el alcoholismo, ¿sí? Porque aunque existe este mito que en Rusia beben mucho, la verdad que no estamos en los primeros lugares, ¿no? Estamos en el cuarto o más lugar en el mundo, pero siempre existía este problema de alcoholismo en Rusia, por eso el gobierno quería reducir, ¿sí? Este nivel de consumo y como yo mostré en esta, donde estaba este cuadro, sí que pudieron hacer, porque evidentemente la gente empezó a beber menos, ¿sí? Aquí podemos ver el litro. Yo creo que eso fue el objetivo principal, pero como he dicho, todo terminó con la indignación masiva de la población, nada más. La gente empezó a beber menos, pero a irritar más, pues fue el problema. Yo creo que así. Acá dicen, un ratito, espero que en alguna de las charlas hable sobre el tren y ferrocarril de Rusia. Eso ya habíamos hablado la vez pasada, un poquito. ¿De qué? De tren y ferrocarril de Rusia. Ah, por desgracia, sí. Pero tenemos el link, eso yo quería comentar a todos, los que quieren, por ejemplo, PowerPoint o el link de otras charlas. Por supuesto, nosotros de la Cámara vamos a publicar todo eso. Yo creo que la Universidad de San Petersburgo también van a publicar, ya publicaron en su página web, pero en sus redes sociales. Pero los que quieren ahora ya me pueden escribir. Hoy toditos recibieron mi recordatorio, así que ya conocen mi número de teléfono de WhatsApp, pueden escribirme con mucho gusto. Yo le voy a mandar las grabaciones y el material también. Ahora me doy cuenta de que cada vez yo les propongo viajes muy caros, porque la vez pasada fue el tren, sí, el Águila de Oro, los boletos tenían el precio de $20,000 y más, ¿sí? Sí, 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 Y sí. hoy viaje al espacio por ¿Qué 20,000. vamos a esperar para la próxima? El profe Denis nos va a ofrecer un día un plato mencionado seguramente en la obra de Pushkin que sale una fortuna. Sí. Acá dice, el sistema sanitario soviético aportó mucho al sistema sanitario a nivel mundial. También fue el primer país en propagar la vacunación y lucha de epidemias. Sí, sí, es verdad. Ángeles, en Volgogrado, la mama Kurgut, debido a qué batalla fue hecha. Es de Stalingrado, ¿verdad? Rodina Mать, yo creo Ah, que se Mama refiere. Korgut. Yo no conozco mama Kurgut. Yo creo que sí, es Родина Мать. Ujú. Yo creo que sí. Да, надо было об этом тоже сказать. Ну ладно. Ujú, A la batalla del Stalingrado, sí, ¿verdad? ujú, Profe ujú. Denis. Sí, sí, sí. Bueno, es una de tres estatuas, ¿sí? Porque hay tres. Un monumento en Urales a la gente que trabajaba en fábricas, ¿sí? Que trabajaba para el frente, para los militares. Otro es la madre que llama al pueblo para luchar contra los alemanes nazis. Y la última está en Berlín, es el soldado triunfador, creo, ¿sí? Son tres monumentos muy importantes de una altura muy grande. Y sí, son tres monumentos muy famosos, yo creo. La Madre Patria, yo La creo, se madre llama. La Madre patria, Patria, sí. sí. No sé por qué le llaman Kurgut, capaz es una traducción. En Paraguay es el único lugar donde el combustible sigue por las nubes en cuanto al precio, usando como argumento la situación Rusia-Ucrania, solo a modo de comentario, mucha corrupción. ¿Cuánto Acá, cuesta un litro de ah, gasolina en Paraguay? si pueden comentar, por favor, porque yo no sé en dólares, no sé cómo decirlo. Y Mientras tanto, igualmente sí, es menor al precio que tienen en Estados Unidos probablemente. 9.000 guaraní es tipo 90 rublos. 90 rublos. Eh, Mm. sí, se quita 2 ceros. A ver un poco. En Estados Unidos está, creo que la similitud es 12.000 guaraníes, o sea, 120, Да, o где-то hasta, 120, hasta 120 10. рублей en Estados Unidos.
pero son un galón, que es 3 litros. No, en litros, en litros. ¿1 litro? Sí, Casi y 50 la centavos hoja más. blanca lo pegamos encima de una hoja de color. Así se va a ver bien la letra, ¿no? Imprimo la hoja blanca. O si vas a imprimir, No, no es Decides. comentario por nosotros, creo. ¿qué colores vas a usar? Acá Claro. dice, voy a- Verde, amarillo, mira, Liliana, haz algo, por Este no favor. utilices porque es un color feo. ay, ahora se cerró todo y yo no veo nada. Bueno, Entonces, yo creo que ya vamos a Así, terminar de a así poquito. puedes ver mejor. Ah, Sí, ya. ya se apagó. Yo creo que ya Ujú. vamos a ir terminando porque, profe Denis, ya no sé qué hora es ahora en San Petersburgo. Son Acá las 10 menos 20 un poquito la nomás, noche. ¿no? Acá, sí, acá estamos en nuestra Semana Santa, todos tienen feriado, día feriado, entonces estamos disfrutando hoy. De Perfecto. verdad, yo quería agradecerle otra vez a toditos por dedicar hoy su feriado a nosotros, a conocer un poco de Rusia. Muchas gracias otra vez a Denis Nikolaevich, por favor. Les vamos a seguir esperando para el próximo sábado. El sábado Eh, próximo, sí, bienvenidos a nuestra charla. Sí, muchas gracias a todos y seguimos, sí, acá me siguen mandando palabras de agradecimiento. Y le esperamos a todos también en nuestros cursos de ruso en la Cámara Paraguayo-Rusa. Y bueno, estamos en contacto todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Voy Большое a... спасибо. Oh. На здоровье. Ahuyende.